45 minutos. Damos la bienvenida al doctor Darío Ordóñez, exgerente de MOVEP, hoy candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de El Azuay con Democracia Sí, que tiene en la fórmula presidencial a Iván Saquicela, el ex presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Ordóñez, bienvenido. Quisiéramos saber ante todo cómo le ha ido en estos primeros días de campaña, algo más de una semana. Muchísimas gracias, querido Gustavo, Rosana, muy buenos días a usted y a todos los que nos escuchan. En verdad, nosotros venimos visitando ya a la provincia desde hace aproximadamente 3 meses. Formalmente en la campaña electoral desde el 5 de enero, lo estamos haciendo de manera oficial, pero ya ha habido un previo, digamos así, calentamiento electoral y hemos estado en muchas comunidades, parroquias rurales, barrios de la ciudad y nos ha ido bastante bien, esa es la verdad. Ha habido un reconocimiento de un buen trabajo como gerente del EMOV, como director de la Judicatura de la Ciudad en algún momento, tanto de abogados, de jueces, de servidores judiciales, de funcionarios públicos y especialmente de la gente de a pie, porque por supuesto se ha reconocido que se cumplió una de las propuestas del señor alcalde, de Cristian Zamora, en relación a que se dio de baja el negocio, esto hay que decirlo muy claramente, el negocio trucho de radares. No es que estamos en contra de los radares, sino de ese negocio perverso y de estafa y vacunador que se quería imponer en la ciudad de Cuenca, que fue un tema y un proceso bastante fuerte, delicado, pero lo hicimos con toda la fortaleza jurídica y sobre todo moral para dar de bajo ese negocio. Y por eso, una de las propuestas, Gustavo, más importantes que yo voy a llevar a la Asamblea Nacional es aquella que incorporemos un artículo en la ley de tránsito y en el COTAD, en donde se diga de manera clara que nunca más los gobiernos municipales y las empresas de movilidad puedan hacer una alianza estratégica privada para el establecimiento de estos medios tecnológicos. Porque yo sé de sobra, conozco el tema de fondo, que ese es un negocio realmente recaudador en contra de la gente. Lo que pasó a nivel nacional. Hubo sobre todo mucha opacidad en ese proceso, pero no se corre un riesgo allí de satanizar algo que parece una necesidad hoy en día, el de promover proyectos público-privados. Es que hay determinadas situaciones que no deben avanzar. No es que estamos de enemigos de la alianza pública-privada, pero hay temas como este puntualmente, como el tema de RTV, de revisión técnica vehicular, que ventajosamente luego de 18 años terminó en diciembre anterior. Eso no debía hacerse. ¿Por qué? Porque esta es una puerta para que negocien políticos con los intereses particulares. Se une el agua con el aceite, pero termina ganando siempre el aceite al agua. Esa es la verdad. Entonces, por supuesto, no tiene que satanizarse. Hay temas que sí tienen que entrar, la iniciativa privada, pero asuntos estratégicos como estos, nunca más. Y allí viene la propuesta de una verdadera ley de seguridad vial, en donde queremos también hacer realidad ese pensamiento que tenemos nosotros y obviamente el alcalde de Cuenca, que primero tiene que ser la educación vial, tal como acontece en México, en la mayor parte de países de Europa, donde por ejemplo usted comete una infracción de tránsito y se le impone una sanción educativa, luego servicio comunitario y al final viene la multa económica. Pero en México le recuerdo que lamentablemente predomina la mordida, como le llaman allá. Los agentes no tienen una actuación muy pura en términos generales. Sí, en verdad hay problemas, pero ese es el concepto que tiene que darse en nuestro país y más aún en nuestra cuenca. Nuestra cuenca que se ha caracterizado siempre por ser una ciudad y una provincia especial. Con todo lo que ha pasado, doctor Ordóñez, ¿qué balance saca usted del papel de MOVEP en esta ciudad? Mire, primero, los agentes de tránsito, con las excepciones que pueden haber, pero son muy pocas, el mejor cuerpo uniformado que hay en el Ecuador. Yo me he reunido con todas las empresas de movilidad del Ecuador y le puedo decir así de manera directa. Sí, más allá de esas excepciones, nos han pedido incluso que nosotros les capacitemos a las empresas de tránsito a nivel nacional, de todos los cantones y provincias, porque reconocen en Cuenca, en la empresa de movilidad, en la MOVEP, que ciertamente uno de los temas fundamentales, por ejemplo, que fue y que es, y que gracias al buen trabajo del alcalde de Cuenca y quien estuvo en la gerencia del EMOV, incluso este rato ya tienen hasta plan de carrera.
el primer cuerpo uniformado del país que tiene plan de carrera que está reconocido en el COESCOP, que es una ley de ellos como tales. La única ciudad del Ecuador que tiene paradas inteligentes. Yo tuve realmente la idea de trabajar en establecer a nivel de toda la ciudad de Cuenca 21 paradas inteligentes, 10 que había, pero ya no estaban inteligentes, estaban muy decaídas desde el punto de vista y se tuvo que repotenciar aquellas, y 11 nuevas. Usted ha visto, mi querido Gustavo, a lo largo y ancho de la ciudad de Cuenca, elementos tecnológicos que le apoyan a la población, que tienen panales informativos, que tienen pulsantes de seguridad cuando hay problemas en la salud de la gente o cuando hay delitos como tales. Hemos hecho y hemos logrado muchos temas, nos acercamos mucho a la ruralidad. Ninguna empresa de movilidad se ha acercado a la movilidad porque piensan que el tránsito y el tráfico solamente está en la parte urbana. Yo personalmente, le digo, visité las 21 parroquias, no una vez del Cantón Cuenca, visitaría unas 3 o 4 veces para apoyarles en educación vial, hasta para entregarles vehículos que estaban en desuso del EMOV a favor de las juntas parroquiales de las 21 parroquias. Hemos apoyado con bienes y personas, como se dice normalmente, en el desarrollo y progreso de nuestro cantón. Ahora, doctor Ordóñez, buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, usted está proponiendo algunas reformas a leyes, sin embargo, en un par de diálogos que hemos tenido aquí con el candidato a la presidencia de la República por Democracia, Iván Saquicela, él habla de una asamblea constituyente. Esto quiere decir que si cambia la cabeza, muy probablemente tendrán que cambiar también el resto de la normativa vigente. Desde la Asamblea Nacional, ¿ustedes cómo van a promover esta constituyente? ¿Cuál va a ser la función de ustedes desde el Parlamento en esta propuesta del presidente que ustedes están, en este caso, apoyando? Mi querida Rosana, muy buenos días. Le comento, esta es una oportunidad de oro para el Azuay y para Cuenca. Tener el talento, la capacidad, un hombre enérgico y correcto y honesto como Iván Saquicela, aquí le conozco más de 30 años. No es que es por tema político, partidario, no. A él yo le conozco desde la Universidad de Cuenca, sé de su valía y de su trayectoria, y hemos coincidido y hemos preparado junto a él este planteamiento que ha sido, además del primer candidato, ahora ya copian, como tienen maquinarias electorales enormes, el primer candidato que propuso asamblea constituyente, de la manera como lo ha planteado Iván Saquicela, es justamente él. Tenemos que ir a una asamblea constituyente, y solamente 2 razones, así, rapidito. La una, usted tiene una constitución benévola a favor de las personas privadas de la libertad, garantías penitenciarias, libertades condicionales, en fin, son los mimados del Ecuador los que nos cometen delitos a nosotros. Encima de eso, le protegemos. Y los derechos de los ciudadanos están realmente fuera de un ordenamiento constitucional. 1 y 2, organismos que no tienen que estar en el Ecuador y que nos han demostrado a lo largo de esta pequeña historia que tenemos desde hace algunos años atrás, que por ejemplo, el Consejo de la Judicatura es una barbaridad. Usted estuvo al Yo estuve como director de la Judicatura y por eso le digo. ¿Debe desaparecer el Consejo de la Judicatura? Mire, solamente le voy a decir algo para que se quede asombrada y que la gente no conoce. El Consejo de la Judicatura lo integran 5 personas. 1, un delegado del presidente de la República. ¿Qué tiene que hacer en la justicia? Un delegado del Ejecutivo metido en la justicia. Un delegado del Legislativo metido en la justicia. Como un órgano rector de toda la política de justicia. Entonces, claro, viene un juez y además es un órgano que destituye a los jueces. Es decir, la política destituye a los jueces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Viene una causa determinada, legal, judicial, y viene una llamada telefónica del legislativo o del judicial y dice, juez, así tiene que resolver. Y eso ha pasado. Aquí está la manera como tienen que resolver, como le pasó últimamente a la jueza que dictó la sentencia exacto a favor de la vicepresidenta de la República. Eso ha pasado, mi querida Rosana, a lo largo y ancho del país. El órgano de justicia, que sí tiene que haber,
tiene que desaparecer y tiene que ser sustituido por un verdadero órgano de justicia que no se meta, discúlpeme la palabra, en el tema de la administración de justicia. Ahora, los jueces tienen que ser soberanos. Es una figura utilizada en muchos países, doctor Ordóñez. Aquí el problema posiblemente es su configuración, que no permite que tenga independencia. Pero lo propio sucede con la máxima representación ciudadana, supuestamente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que usted sabe que allí, cuando supuestamente deben tener independencia, cada uno de sus integrantes se identifica con un partido o movimiento político. Así es. Déjeme un ratito concluir la parte del Consejo de la Judicatura, que es realmente importante. Por supuesto, tiene que haber un órgano administrativo y nada más. ¿Qué quiere decir esto? Esto había antes. No es que estamos nosotros inventando el agua tibia, no. Había, es decir, un órgano para que pueda satisfacer las necesidades materiales de la función judicial, para que se pueda crear judicaturas, para que pueda establecer sanciones administrativas, pero que no se meta al tema de que un juez ha hecho de tal o forma una sentencia en contra, a favor. Pero ¿cómo podría reconfigurarse esto para que sea una institución independiente? Con una asamblea constituyente. Pero ¿cómo? No hay otra manera. A través de la asamblea, pero ¿cómo? ¿Cómo se nombraría a sus miembros? A ver, el órgano del Consejo de la Judicatura. Estamos hablando primero sus capacidades y competencias. Las competencias tienen que ser administrativas y financieras. Pare de contar. El tema de resolver la situación de un juez, eso tiene que ser en las diferentes instancias judiciales. ¿Cómo? Tiene que estar un representante, obviamente, de la Corte Nacional de Justicia. Tiene que estar un representante de las facultades de jurisprudencia, por supuesto de la Fiscalía General del Estado, que es parte de la Administración de Justicia, y de la Defensoría Pública, punto. No tiene que meter las manos. Ahorita, jurídicamente y legalmente, entre comillas, está un representante del Ejecutivo, de otra función del Estado, y del Legislativo, de otra función del Estado, metido allí. Eso hay que reconfigurar justamente de la manera como le digo, y así va a funcionar. ¿De dónde debería nacer este órgano administrativo? ¿De la misma función judicial? Como le estoy diciendo, Rosana, tiene que estar configurado, compuesto por un representante del máximo organismo de la Corte o de la función judicial, que además debería ser Corte Suprema. ¿Sí? Esto no es un asunto de invento. Así funcionaba y funcionaba bien. Recuerde usted, hace muchos años atrás, los mejores jueces que tuvo el Ecuador fue con Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, ahora hay valiosos jueces, pero antes realmente eran unos eruditos, eran unos jurisconsultos, era gente bastante seria en las tomas de decisiones e hicieron jurisprudencia nacional e internacional. ¿Quién y cómo, doctor Ordóñez, en esa nueva figura debería evaluar la actuación, el desempeño de los jueces, que es algo necesario? Ve usted todo lo que ha pasado con los sistemas de el sistema de justicia aquí en Ecuador. Decía los sistemas porque un caso muy particular es Guayaquil, una verdadera debacle con una infiltración política de máximo nivel. ¿Cómo tratar ese tema, por ejemplo, del error inexcusable, que fue una herramienta utilizada, herramienta política para tomar una serie de decisiones y presionar en la justicia en el gobierno de Rafael Correa? Gustavo, entre los propios jueces, usted conoce y sabe que hay la primera instancia a nivel judicial, viene una Corte Provincial de Justicia y viene finalmente una Corte Nacional de Justicia. Si ha cometido error inexcusable un juez de primera instancia, quien debe resolver esa situación o esa denuncia de error inexcusable de algún ciudadano es precisamente el nivel superior, que es la Corte Provincial. Si es que ha existido también error inexcusable de un nivel provincial, de Corte Provincial, lo deberá hacer la Corte Nacional de Justicia. Vea, por ejemplo, me parece que es Colombia, algún país latinoamericano, que tiene una sala especializada a nivel de Corte Suprema de Justicia, de jueces, designados mediante concurso, para conocer este tipo de actuaciones, pero no es un órgano de gobierno, no es un órgano politizado para justamente atormentar y subordinar a los jueces a su antojo. Pero ahí también entraríamos en lo que conocemos como el espíritu de cuerpo, si son afines, si son amigos, si no son amigos. A veces lo que hemos dicho, no se necesita reformar las instituciones en sí mismos, sus estructuras, ya son problemas éticos también, y eso es mucho más difícil cambiar. Vea, yo conocí por dentro el Consejo de la Judicatura y yo sí puedo decirle de manera muy correcta, al menos en la provincia de La Suey, los jueces en la inmensa mayoría, en la casi totalidad, son gente formada
correcta jurídicamente, que puedan haber errores aislados, por supuesto que sí, pero sí le digo, nosotros tenemos que estar convencidos de que la justicia tiene que ser absolutamente independiente. Y este tema que usted dice, Rosana, no se dio antes de que venga la Constitución del 2007. Había precisamente, los jueces eran jueces absolutamente independientes y no había lo que usted manifiesta, había un respeto a nivel de todas las judicaturas de los jueces, no que todo era perfecto, por supuesto que sí, pero había mucha más seriedad en el manejo de la justicia, es la verdad. La Cuenca tiene un cierto pedestal, una mayor consideración a nivel del país. Referentes. Pero no ha estado exenta de problemas, de críticas, de denuncias. Se ha hablado también aquí de mucha manipulación en diferentes etapas del proceso. Claro, recordemos la Pichicorte, recordemos pero eso, otras... eso no fue de Cuenca. Incluso pero digamos, hablamos en términos generales. En el nombramiento de jueces ha habido varias observaciones, denuncias que se han hecho. Es que estamos en una institución, en este caso judicial, que está deformada, como le digo. O sea, el juez no tiene independencia. Viene una llamada telefónica del vocal del Consejo de la Judicatura, del gobierno, del Ejecutivo. Dice, si no me haces esto, le tengo que decir así claramente. O le visitan. Si no haces la sentencia, aquí está la sentencia. Si no firmas la sentencia, te destituyo. Entonces, hay jueces que están 15, 20, 30 años y muchos de ellos están actuando con miedo. Y muchos de la provincia de la Suay fueron víctimas. Ampliemos un poquito el espectro de este diálogo, doctor Ordóñez, el tiempo es muy corto, quisiéramos ir a lo político. Muchos dicen que ya no hay pensamiento político, que no hay izquierdas, derechas, que no hay ideologías, etcétera, etcétera. Es importante saber qué es lo que piensa usted como candidato asambleísta. ¿Qué piensa Iván Saquicela? A él le preguntamos y un poco su respuesta estuvo por allí. Cuando usted decía que le conoce desde muchos años, desde jóvenes en la Universidad de Iván Saquicela, yo también le conozco contemporáneamente en esos tiempos, él en calidad de concejal, me parece una de las primeras dignidades que tuvo, yo en el plano de inquisidor, como siempre nos ha tocado. Con Iván Saquicela, los recuerdos que me vienen a la mente es de Izquierda Democrática. Esos fueron sus orígenes también, su origen de su amistad con Iván Saquicela, Izquierda Democrática. Y quisiera preguntarle, ¿cómo ha evolucionado esa situación desde sus convicciones de carácter político para el día de hoy estar con Democracia Sí? Democracia Sí lo dirige un distinguido político ecuatoriano que no ha dejado de pasar por enormes polémicas, que fue uno de los forjadores de la candidatura del expresidente Rafael Correa, fue su ministro del Interior, tuvo altas dignidades hasta que llegó un punto en el cual marcó distancias. Cuéntenos de su experiencia, de cuál ha sido su camino político para llegar hasta el punto actual. Mi querido Gustavo, le voy a resumir en lo siguiente. Efectivamente, yo he estado en varios procesos electorales, campañas electorales, junto con Iván Saquicela, cuando él fue candidato a concejal, fue electo concejal 2 veces, primero como alterno, luego como titular, y hemos estado en Izquierda Democrática toda la vida, muchos años. Cuando desapareció el partido Izquierda Democrática, quien refundió Izquierda Democrática fue justamente Iván Saquicela, y quien le habla, junto con el arquitecto Orlando Albornoz. Dijo refundó, me imagino. Refundó. Me escuchó mal, refundó, o dije mal, refundó. Entonces, eso es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que pasa este rato? Izquierda Democrática está secuestrada. Es la verdad, es mi punto de vista. Pero después hubo otra época de la Izquierda Democrática con Iván Granda, María Paula Romo, recuerdo también a María Cecilia Alvarado y otro grupo de gente. Rosana, pero le tengo que decir ahorita, Izquierda Democrática se encuentra secuestrada por el correísmo. Así, de fácil le tengo que decir. Entonces nosotros no podemos estar allí. Mire, una de sus máximas dirigentes es representante de Ecuador en España, está en la diplomacia ecuatoriana. Bueno, Andrade, sí. La señora Andrade, bueno, ella entiendo que está un poco separada de la Izquierda Democrática, pero ¿quiénes están ahorita de presidente? Y quienes dirigen el Partido Izquierda Democrática son gente que han estado en el correísmo. El candidato es Carlos Rabascal. Sí, que él fue candidato también por el correísmo. Rosana, pero para que ingrese el señor Rabascal, tuvieron que hacer un acuerdo con la presidenta nacional de Izquierda Democrática, que ha sido correísta. Entonces nosotros no podemos estar en esa línea. Y le voy a decir por qué.
Este no es un tema de simpatías, de antipatías con nadie. Los señores que estuvieron 10 años en el gobierno con el correísmo, la ultraizquierda, la extrema izquierda. Los que han venido ahora, la extrema derecha, Moreno, Lasso y el señor Noboa. Entonces el país ha venido desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Siempre nosotros hemos sido gente que hemos estado en la centro izquierda, en el centro político del Ecuador. Por eso, una de las personas que nosotros consideramos muy importantes para el desarrollo y el progreso del país y la ética del Ecuador es el doctor Rodrigo Borja Ceballos, un hombre de centro izquierda. Por eso ese partido, a mí en lo personal, me indigna que ciertas personas, y las personas de esas que han estado en la dirigencia nacional, tienen que dar cuentas de lo que ha pasado y entregar a intereses de la ultraizquierda como el señor Abascal. Me han dicho muchos dirigentes históricos que ellos no lo van a permitir en los próximos días, una vez que concluya este proceso electoral. ¿Pasó usted por otros partidos o movimientos, entre Izquierda Democrática y hoy Democracia Sí? Siempre hemos estado en el centro izquierda. O sea, Democracia Sí es una organización política que ideológicamente, así lo dicen sus principios ideológicos, es una organización política de centro izquierda, que no va ni a la extrema derecha ni a la extrema izquierda. Es decir, aquí tiene que haber el capital humano más el capital económico como la alternativa para el país. Esto de las relaciones cercanas de Gustavo Larrea con las FARC, ¿en qué quedar? Bueno, en política, mi querido Gustavo, todo se dice. Todo se dice. Yo solamente le digo una cosa, ese tipo de situaciones, no le defiendo a Gustavo, ni mucho menos, pero que se demuestre. Aquí en el Ecuador se dicen muchas cosas, se deja flotando una idea como si fuera cierta, y lamentablemente a veces el país como tal considera que son ciertas. Yo no he conocido, bueno, además, esos temas surgieron cuando fue ministro de gobierno. El ataque de Colombia que se dio en pero ese es un tema que pasó hace muchísimos años atrás. Justamente Gustavo Larrea se alejó de ese gobierno. Al tema de ideologías, Así es. Democracia Sí, la de usted, la de Iván Saquicela, cómo se conjugan para esta campaña electoral. Quisiera preguntarle también, sin salirnos del tema, ¿qué piensa usted sobre esta polarización que se está dando? Comunicaliza acaba de dar cuenta de nuevas encuestas, aproximadamente 36% Daniel Noboa, 33% Luisa González, le sigue Isa con 2% y el resto de candidatos, incluyendo Iván Saquicela, no estaría, según Comunicaliza, ni en un 1%. César Montúfar, con quien dialogábamos, me parece que ayer, decía que esta polarización es forjada, es provocada por estrategias, pero no pudo definir quiénes serían los mentalizadores. ¿Qué piensa usted sobre esta situación, sobre esta radiografía, como son las encuestas del momento de Comunicaliza? El 90% de las encuestas son hechas por políticos, a la medida de lo que ellos quieren, ¿sí? No tienen fundamento técnico, no son verdad, siempre son manipuladas y nunca aciertan, es un invento. Yo le digo con certeza, he visitado todos los pueblos de nuestra provincia, todos, desde la Ponce Enríquez, he estado en Pucará, he estado en Oña. La gente está harta de la política y de los políticos de siempre. Pero las encuestas obedecen entonces a intereses. Por supuesto, son intereses económicos. En su larguísima vida, ¿alguna vez algún encuestador o una encuestadora le ofreció sus servicios con estas connotaciones? Nunca he hecho una encuesta. Yo nunca he mandado a hacer una encuesta. ¿Qué le lleva entonces a afirmar que funcionan así las encuestas? Por lo que me dice la gente. La gente me dice otra cosa. La gente está cansada, esa es la verdad. La gente dice de primero, a nosotros. O sea, ustedes ahora como Democracia sí no han contratado para tener números que quizás no se hagan públicos, pero quizás para ir definiendo cuáles son las estrategias políticas de campaña para avanzar. Le voy a decir, hay un tema que decía mi padre, el sentido común. Sí, que usted no necesita contratar una encuesta, primero que es muy cara, y así teniendo plata que no tenemos, no vamos a contratar algo para que nos digan de una forma o de otra manera lo que querramos, lo que la gente quiere escuchar. La verdad es que la gente, por lo menos un 70% de la gente está indecisa. Es lo que está pasando este rato. Esta polarización que nos hacen creer al Ecuador que se da entre la ultraderecha y la ultraizquierda es interesada. Y ahí seguramente debe haber un acuerdo y un pacto en el fondo. Y algún momento
ustedes me darán la razón. Este es el péndulo. Hay esa teoría. El péndulo político. De que se intenta con esto por lo menos a desplazar competencia de los dos. La polarización les beneficia a los dos candidatos. Lo que sí le digo, hay un desencanto absoluto, más que antes. Cada vez es más. La gente está harta de los políticos de siempre. Pero a mí sí me da una indignación y una preocupación enorme. Por ejemplo, el actual presidente. Yo no quiero hacer una campaña que destile odio, ni mucho menos. Ustedes me conocen, soy un hombre tranquilo, de paz, pero sí creo que hay que decir las cosas también con energía. ¿Cómo es posible que este señor, con la capacidad económica de ser uno de los más millonarios junto a su familia, utilice también la maquinaria del Estado? O sea, qué desigualdad ante el resto de candidatos. Hoy le escuchaba a un periodista a nivel internacional, decía, muy pocas veces se ha visto que un presidente de la República no pida licencia, lo que también el sentido común nos trae a nosotros, más allá de la discusión legal o jurídica, y utilice la plataforma del Estado ecuatoriano para su beneficio. Es un señor que no le importa incluso las sentencias judiciales. Es un peligro para el Ecuador, esa es la verdad. Es un señor que no respeta la decisión, por ejemplo, de la jueza en el caso de la vicepresidenta. Nombra a dedo. Yo quiero solamente recordar algún decreto ejecutivo que cuando existe vicepresidente de la República se nombra a dedo otra vicepresidenta y todavía se le encargue la presidencia de la República. No, yo que tengo ya mis años de experiencia en la política y que conozco estos temas, creo que vergonzosamente la primera vez, una de las muy pocas veces que se está dando esto en nuestro país, y es realmente un mal ejemplo para el mundo. Además de estos comentarios, doctor Ordóñez, que le hace la gente con quien usted está teniendo un contacto cercano, le hemos visto caminando por la ciudad, ¿qué más le dicen? Usted ha dicho, hablan de su labor que se hizo en la corporación municipal a través de MOVP, hablan mal de las encuestas que no creen, hablan mal de la democracia, pero ¿qué le dicen sobre temas cruciales para el Ecuador como la falta de empleo, por ejemplo, o la seguridad? Un ejemplo así chiquito que le voy a decir mi querido Gustavo. El otro día ingresaba, me parece que fue al mercado del Arenal, una señora se me acerca y me dice, doctor, nos vacunan todos los días. Aquí, mire, somos como ni sé cuántas miles de personas y comerciantes, nos vacunan a la fuerza. Digo, ¿y cómo es eso? Nos dan por la mañana $100, $20, $80 y para la tarde tenemos que darles con 20, con $30 más, quiera o no quiera. Esa es la verdad, la realidad diaria, y no ha sido solamente en la Feria Libre, han estado en todos los mercados de la SUAY, bandas delincuenciales que están haciendo eso. ¿Cómo se llama eso? Inseguridad. Y la gente, y además si usted no toma ese dinero, vaya a saber lo que le pueda pasar. Este es un país que es un estado fallido, un estado ya que nos ha fallado a todos los ecuatorianos. ¿Cree usted que desde la legislatura se puede cambiar esto, por lo menos abonar a cambiarlo? Hay realmente una gran decepción con la democracia y es lamentable ver esas cifras, esas encuestas de los ecuatorianos. Estoy pensando en Latino Barómetro, una encuesta respetable en la cual habla de esa aceptación masiva de los ecuatorianos por gobiernos autoritaristas. Mire, yo le digo una cosa, el Ecuador cada vez está mucho más complicado en todo aspecto, en lo económico. Yo he hablado con los jóvenes del campo. Realmente es doloroso ver que los jóvenes, por ejemplo, de la ruralidad, no tienen ningún tipo de espacios. Están dedicados, la gran mayoría, a las drogas, a ser parte de bandas delincuenciales. ¿Aquí en Cuenca? En Cuenca, en la provincia de la SUAY. O sea, el Ecuador verdaderamente de barro, ese Ecuador que hay que verle por adentro, no por afuera. ¿Quién le interesa? Yo le voy a contestar con una respuesta que alguna vez dio mi padre en un poemario. Una golondrina sí hace verano. Sí, podemos ser muy poquitos los que pensamos bien y queremos hacer bien las cosas, dejando un legado moral a nuestra gente. Es lo que queremos hacer en verdad. Y por eso yo le puedo decir así, con la fortaleza moral, Quito puede ser la capital política, Guayaquil puede ser la capital económica del Ecuador, pero Cuenca y el Azuay, Cuenca es la capital
moral y ética del Ecuador. Una pregunta final, doctor Ordóñez, ¿cómo están sustentando ustedes su campaña electoral? ¿Están en las redes? ¿Es allí donde más fuerza le están dando? ¿Están en los medios tradicionales? ¿Están en las calles? Verá, quiere que le diga mi punto de vista. Así pelea a veces con mis compañeros mismos. A mí me gusta mucho más la territorialidad. A mí me gusta visitar a la gente. Entonces alguna gente dice, es que no llegas mucho, porque si vas con una red social, si haces un TikTok, vas a llegar a 100,000. Sí, tengo que hacer uno que otro TikTok también. Pero en verdad, lo que más me gusta como político es ir a hablar con la gente. Sí, esa es mi manera de ser y siempre he sido así. Y por eso, le voy a decir algo para concluir, me ha puesto mi pueblo de la Azuay una especie de apodo, me ha bautizado como el Cholo Querido. Y no es un tema de marca política. Así era mi abuelo, así era mi padre, y así soy yo, tratando a la gente, Cholito querido, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te va? El típico cuencano, ¿sí? Entonces así me conocen ahora, entonces eso me gusta, conversar con la gente. He dormido en la ruralidad, es una belleza, es una maravilla, más allá de los temas políticos, partidarios, esa parte es fea, sino la parte humana. Bien. Sí. Gracias por su presencia, doctor Ordóñez. Éxito en su campaña. Gracias, mi querido Gustavo, Rosana. Declaraciones del doctor Darío Ordóñez. Él fue gerente de MOVP, hoy candidato a la Asamblea Nacional por Democracia Sí. En la fórmula presidencial va Iván Saquicela. Son las 8:16.